Muy buenas noches, amada iglesia. Esta es la segunda grabación que hacemos a miembros de la iglesia El Batán, que al haber enfrentado este virus terrible del COVID-19, han experimentado lo sobrenatural de Dios, lo sobrenatural de Dios. Y creo que la exposición que el doctor Osvaldo Espinosa nos va a compartir ahora nos va a permitir entender que en medio de las situaciones más duras que podamos nosotros vivir como seres humanos, ¿no? La confianza de un Dios sobrenatural nos permite avanzar y vencer cualquier crisis que enfrentemos. Gracias, mi estimado Osvaldo. Dios le bendiga y bienvenido acá a esta pequeña reunión que va a ser compartida a toda la iglesia y a todo el Ecuador y el mundo entero, por así decirlo, ¿no? Bienvenido nuevamente. Quisiera hacerle la primera pregunta de que nos pueda compartir su nombre completo, ¿no? Su estado civil, qué tiempo de creyente tiene usted y cuántos años asiste a la iglesia El Batán. Por favor, mi estimado Osvaldo. Muchas gracias, Pastor Luis, y un saludo fraterno a toda la congregación y a todos quienes nos escuchan. Mi nombre es Osvaldo Espinosa Bermúdez. Bueno, mi profesión es médico, soy cirujano, y yo llegué a la iglesia El Batán hace 16 años. De hecho, tengo ese tiempo de creyente. Llegué al Batán, me bauticé en Batán, nací ahí en el Batán y me he mantenido estos 16 años junto a mi esposa, junto a mis hijos, quienes también nacieron en Batán, compartimos la misma fe y obviamente hemos servido ahí en la iglesia durante todos estos años hasta la actualidad. Muy bien, gracias, mi querido doctor. Y aquí viene una pregunta muy importante, ¿no? Ya que su mensaje va a ayudar bastante a las personas que son parte de nuestra querida congregación. Como médico, ¿cómo vivió este proceso de haber sido contagiado del coronavirus y cómo trabajó su conciencia, ¿no? En la línea de la santidad, sabiendo que posiblemente iba a enfrentar la muerte, mi querido doctor? Gracias, Pastor Luis. Realmente recibir la noticia desde un punto de vista humano no es tan fácil, no es agradable, eh, y más aún cuando realmente nosotros estamos trabajando día tras día frente a la posibilidad de un contagio. Se dice, claro, en los noticieros, se dice en todo lado, los médicos están en primera línea. Y obviamente en algún momento yo pensaba que, bueno, nosotros no estamos tan en primera línea porque en primera línea está el emergenciólogo, está el intensivista, que son los profesionales, colegas que luchan realmente contra la enfermedad. Pero el momento que yo me contagié, me puse a pensar muchas cosas. Primero, el conocimiento de la enfermedad, estudiarla día tras día, entender cómo ha evolucionado, comprender que los síntomas, las manifestaciones que presentó el COVID en China, aumentaron un poquito cuando pasó a España, cuando pasó a Italia, y a Sudamérica realmente llegó con otro comportamiento, con nuevas manifestaciones, con nuevos síntomas y con cierto grado de mayores dificultades en el diagnóstico y en el manejo. Entonces, pensar que a mí me ha tocado suspender varias cirugías porque me han llamado para hacer una valoración, pacientes con un dolor abdominal, pensando a lo mejor son cálculos de la vesícula, a lo mejor es una apendicitis, y resulta que el momento que uno les valora sale negativo para estos diagnósticos y al investigar COVID resulta que son pacientes COVID positivo. En ese momento yo pensaba, claro, nosotros también estamos en la primera línea,
porque realmente estamos viendo directamente pacientes que no tienen un diagnóstico y que nos toca a nosotros establecer ese diagnóstico y esa posibilidad. Ese es el primer punto. El segundo punto, conocedores de la evolución de la enfermedad, conocedores de todo el daño que el virus puede hacer dentro del organismo. El segundo pensamiento es, bueno, ¿cuánto me voy a empeorar? ¿O cuánto la enfermedad a mí se me va a estabilizar y no va a pasar más que a lo mejor de un dolor, a lo mejor la pérdida del olfato y ahí me quedo? O a lo mejor sí evoluciona con todo el proceso de daño que produce el virus en el organismo, en la fisiología, en la función de nuestro sistema de defensa, que hace que realmente haya pacientes sin importar la edad, pacientes jóvenes, ahora incluso niños, o pacientes de tercera edad con enfermedades asociadas que son más vulnerables, pueden tranquilamente deteriorar su estado de salud y requerir entrar a una terapia intensiva. Y hoy por hoy sabemos que de los pacientes que entran a terapia intensiva, un 50% definitivamente no salen y tienen que morir. Así es como esto evoluciona. Entonces, cuando uno conoce todo lo que puede pasar con el virus, todas las implicaciones, los daños orgánicos y fisiológicos que uno puede tener, realmente uno está enfrentándose a la muerte. Y ese es el segundo pensamiento y el más importante, porque en esa parte, entonces, viene el tercero y más importante pensamiento, que es el hecho de confiar y creer en las promesas de Dios. Y justamente ahí es donde yo creo, pastor y congregación, que es donde marca la diferencia el médico creyente con el médico no creyente, porque es ahí el límite que uno puede ponerle a la ciencia, porque científicamente, si yo me complicaba y me tocaba entrar a lo mejor a una terapia intensiva, quedaba definitivamente en manos de los científicos, colegas, que iban a utilizar todo el recurso de drogas, todo el recurso de medidas terapéuticas para salvar mi vida. Con un doctor Espinosa, entre comillas, sedado, inducido un coma, en el que obviamente yo no tenía la menor idea de todo lo que estaban haciendo o iban a hacer conmigo. Entonces, de rodillas, mi estimado pastor y estimada congregación, yo entré en mi habitación cuando vi en la tomografía las afectaciones pulmonares que me causó la enfermedad, que era obviamente lo que me preocupaba. Porque si tenía una tomografía limpia, se limitaba a una COVID completamente leve, realmente no había tanto de qué preocuparse. Pero ya con lesiones pulmonares, la preocupación sí surge, porque esas son las que uno no sabe cómo va a evolucionar. Y el examen de sangre, donde hay una respuesta de los linfocitos, que son una parte de los glóbulos blancos y que son los que realmente salen al frente de esta pelea contra el virus. Cuando el virus gana la batalla, el virus se carcome a estos glóbulos, a estos linfocitos, y empieza a ver lo que se denomina el síndrome de respuesta inflamatoria del organismo, que es lo que pasa ahora con los niños que tienen la COVID y que les puede matar. Ese síndrome de respuesta hace que uno entre en un riesgo de que se empiece a coagular la sangre y que se produzcan las complicaciones que le van a llevar posiblemente a la muerte. Con esa tomografía, de rodillas en mi habitación, en mi cama y en un conversatorio vis a vis con Cristo, es solamente, a ver, Señor, esta ha sido mi vida hasta aquí, te he servido estos 16 años, me siento todavía joven y en la capacidad de seguir trabajando, de seguir ayudando,
y de contribuir a que más almas se conviertan a ti, porque para eso servimos en la iglesia, para eso servimos en los grupos pequeños, para eso le predicamos a nuestro Señor. Entonces, bueno, Señor, quiero ponerme a cuentas contigo. Tú sabes que esta es una enfermedad mortal y esto me ha tocado a mí enfrentar. Señor, si realmente tú has cumplido el propósito santo por el que todavía me tienes aquí en la tierra, yo te agradezco, Señor, pongo mi vida en tus manos y pues quiero estar a cuentas contigo para que tú me lleves a tu cielo, que es el lugar que a mí me corresponde porque soy tu hijo. Si no es así, Señor, si todavía no has cumplido este propósito, el propósito santo por el que me tienes, y aún me quieres utilizar en mi profesión, en el ministerio de la iglesia y en la vida de mi esposa, de mis hijos, y me quieres permitir conocer a los nietos que aún no vienen, Señor, sáname de esta enfermedad y no dejes que progrese más. En esos momentos, desde el otro punto, porque ese es un punto de vista muy, muy espiritual, ese diálogo vis a vis con el Señor, también vienen los otros pensamientos, que son la serie de barbaridades y cosas que se hacen, en unos casos por prevenir el contagio y en otros porque, bueno, usted ya se contagió, pero hay esta agüita milagrosa, hay estos polvitos mágicos, hay estos medicamentos que le pueden curar o que le pueden prevenir. Y realmente, pastor y congregación, eso crea mucho desánimo y es algo difícil de explicar y de entender, porque uno se siente completamente defraudado y como algo que no es justo, porque yo estoy seguro, pastor, yo vi un paciente 3 o 4 semanas antes de que empiece yo a sentir mi enfermedad, que se contagió porque al hijo se le ocurrió hacer una fiesta en su casa y obviamente llevó la enfermedad al papá, que no salía para nada porque era un señor diabético, hipertenso, obeso, y él pasó encerrado en su casa toda la cuarentena. Y el hijo cometió esa imprudencia, y luego de que cometió esa imprudencia, le llevó incluso el agua milagrosa para que se cure. Y cuando yo le vi al paciente realmente estaba mal. Entonces uno dice, esto no es justo, porque se confrontan muchas cosas. Y claro, a todo paciente que yo he visto y que he tratado, lo primero que le hago es predicarle y decirle, ponga su confianza en las promesas de Dios. Y si estoy aquí en esta entrevista, pastor, es porque le creí al Señor, creí en sus promesas y doy fe y testimonio de que realmente Él me curó. Y estamos otra vez en pie de lucha combatiendo esta pandemia que con la gracia de Dios espero no nos llegue a otros. Es lo que realmente podría yo decirle, pastor. Gracias realmente por este tiempo tan especial. Gloria a Dios por su vida y que Él utilice su vida para cumplir el propósito santo que Él tiene para usted y para su familia. Dios le bendiga.